Pues buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a la última reunión lunera hasta el verano, o sea, hasta septiembre. Vamos a pasar el verano en barbecho para dar fruto, estudiando y haciendo todo lo posible por poner en práctica todo esto que estudiamos. Pues hoy tenemos un regalo. Tenemos al señor Alfredo Ciballero, que está por aquí, que nos va a contar a partir de la pérdida de un hijo. No, él la tuvo que entender, la muerte física de ese chico, para poder cambiar la mirada. Entonces decíamos antes que, bueno, de alguna manera no solamente es para un hijo, sino también para los que hemos perdido seres queridos. Pues Alfredo, todo tuyo, cuando quieras. Bueno, primero gracias por invitarme a tus reuniones luneras, Inés. Gracias a todos los que están presentes y van a tener la paciencia de escucharme y con todo gusto responderé sus preguntas. Cuando en el mes de septiembre de 2014 mi hijo mayor en su casa me anunció sorpresivamente que Nicolás, con 28 años, su hermano menor y mi segundo hijo, había fallecido en un accidente de tránsito. Ahí murió un Alfredo y nació otro. Eh, Otro totalmente distinto al que había sido hasta ese momento. Fue un shock eh, sobre algo que siempre temí, que siempre tuve miedo de que sucediese, que es la muerte de un hijo. Esto que voy a contar creo que es válido para todos aquellos que pierden seres queridos, porque del otro lado no hay diferencias entre hijos, padres, madres, tíos, abuelos, hermanos. Son todas almas que vinieron, hicieron su trabajo y vuelven a donde deben pertenecer. Sin embargo, cuando estamos de este lado, esto nos provoca un shock emocional. En el caso de mi hijo, el más grande que tuve en mi vida. Y a partir de ahí me empecé a preguntar qué hacía. Eh, Mi objetivo fue tratar de encontrar una explicación a esa muerte y me di cuenta que hoy, lo puedo decir 7 años después, que enfrenté dos grandes obstáculos. El primero de ellos fui yo mismo y el segundo, la sociedad en la cual fui criado y educado. ¿Por qué fui yo mismo? Porque yo tenía un sistema de creencias, una educación que había recibido de mis padres, de las escuelas donde había concurrido, y yo estaba convencido que la muerte era lo más terrible que le puede pasar a una persona, a un ser humano. Después esa imagen, con los años y con las cosas que me fueron sucediendo después de la muerte de Nicolás, me fui dando cuenta que esa muerte tan temida está esparcida por toda la sociedad. Cuando tú vas a una estación de tren y miras las vías, ves los carteles que dicen no acercarse, peligro de muerte. O sea, la muerte es algo espantoso según la sociedad. De hecho, a los delincuentes, a los asesinos, se los castiga en algunos países con la pena de muerte. O sea, es imposible que en la sociedad en la cual hemos sido educados consideremos que la muerte es algo positivo. Bueno, yo estaba con ese esquema mental. Era lo peor que me podía haber pasado en la vida. A pesar de eso, yo dije, no puede ser, Nico, que te hayas ido. Yo te voy a encontrar. Y trabajé durante mucho tiempo en tratar de entender qué es la muerte y por qué nos han transmitido que la muerte es algo tan terrible.
Y ahí tenemos realmente que hacer mucha historia, porque en toda la historia de la humanidad, la muerte está considerado como algo realmente que daña no solamente a quien muere, sino que daña a sus seres queridos. Yo creo que si le tenemos miedo a la muerte, como dice Emilio Carrillo, no es posible que no le tengamos miedo a la vida. O sea, quien le tiene miedo a la muerte seguramente le va a tener miedo a la vida. ¿Por qué? Porque el temor más grande que tiene permanentemente un ser humano que le tiene miedo a la muerte es morir. Dentro de ese contexto, digamos, fui encontrando muchos esfuerzos, muchos obstáculos, perdón, y tuve que hacer muchos esfuerzos para poder sobrellevarlos. Una de las cosas más importantes era entender la muerte para así poder entender para qué me había sucedido eso y no por qué. Normalmente quienes pierden un ser querido, la primera pregunta que se hacen es ¿por qué me sucedió esto? Es injusto. ¿Qué hice yo para merecer esto? Eso es tradicionalmente lo que todo el mundo o la gran mayoría piensa cuando muere un ser querido. Es como que ha habido un castigo en la familia, en los afectos, y se llevan a uno de nuestros seres queridos. Pero después me fui dando cuenta, leyendo con mucho trabajo de lectura, empecé a darme cuenta si en realidad la muerte es muerte o es otra cosa. Y ahí encontré que la muerte no es lo que nos han transmitido, sino que es algo que está en la naturaleza. Lo vemos en la naturaleza. Cada otoño los árboles parecen, al perder las hojas, parecen que están muertos. Sin embargo, pocos meses después, en la primavera, anuncian que están resucitando. La oruga y la mariposa. Todo el mundo ve lo bonito que es la mariposa que surge de la oruga. Nadie piensa en el traje que dejó la oruga y que quedó, digamos, como cuerpo sin usar. Pero a diferencia de esto que sucede en la naturaleza, cuando muere alguien querido, nos quedamos llorando el traje que quedó y no nos damos cuenta que nació una mariposa que no la vemos y que está en otro lugar. Entonces yo dije, pero no puede ser que esto que yo estoy empezando a comprender no se haya escrito. Y entonces empecé a investigar y encontré que un señor, hace 2500 años, que se llamaba Aristócles, no Aristóteles, Aristócles, y que su apodo era Platón, escribió sobre esta realidad que nosotros vivimos y que creemos que es la única realidad que existe y que no hay otra. Y en el libro La República, que es mundialmente conocido y todos hemos estudiado al menos, por lo menos saber que Platón escribió La República, escribe algo muy interesante que es la mitología o la alegoría de la caverna. Entonces Platón dice que los seres humanos, la humanidad, está en una situación parecida a la que voy a describir ahora. Está en una gran caverna, de forma semiesférica, y esa caverna tiene una entrada. A mitad de la caverna más o menos hay un muro muy grande, alto, digamos de casi 2 metros de altura, y detrás de ese muro, contra el fondo de la caverna, hay un montón de prisioneros
atados de pies, manos y cabeza, mirando obligadamente el fondo de la caverna. Atrás del muro, o sea, en la primera mitad de la caverna, hay un gran fuego que ilumina la misma y hay unas personas circulando entre el fuego y el muro con estandartes, etcétera, etcétera, que proyectan por la luz del fuego sombras en la pared del fondo de la caverna. De tal manera que los prisioneros que están mirando ese fondo ven sombras borrosas de las figuras que esas personas van transportando a lo largo del muro. Pero ¿qué pasa? Sucede que uno de estos prisioneros se libera. En realidad es liberado, no se libera solo, es liberado. Platón no dice por quién es liberado, pero se libera. Y se da vuelta, va detrás del muro y ve que lo que él consideraba que era la realidad, o sea, esas sombras en el fondo de la caverna, no es otra cosa que la proyección de las sombras de estas personas que estaban tras el muro, producto de la luz que produce el gran fuego, lo cual lo sorprende mucho. Curioso en su trabajo, pasa detrás de ese gran fuego y empieza con dificultad a ascender hasta donde él ve que hay una luz más brillante, que no es otra cosa que la entrada de la caverna. Cuando llega, habiendo estado viviendo toda su vida en la penumbra, prácticamente quedan los ojos cegados cuando llega a la entrada de la caverna. Y camina unos metros más y se empieza a dar cuenta que la realidad, la verdadera realidad, no era la que él había vivido en la caverna mirando hacia el fondo de la misma, sino que era otra, que era mucho más bonita y mucho más real. Entonces, ¿qué hace? Vuelve y a sus amigos o a sus colegas que estaban prisioneros y encadenados y le empieza a contar lo que vio. ¿Qué le sucede? Nadie le cree. Estaban convencidos que la única realidad que existía era la que veían en el fondo de la caverna. A tal punto que debe algo parecido a renunciar, seguir explicando, porque ya lo empezaban a considerar como que estaba convirtiéndose en un enemigo de ellos, porque pensaba que le estaban mintiendo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente en esta alegoría de la caverna, que Platón ya lo escribió hace 2500 años, nos está diciendo que esta realidad que vivimos no es la única, sino que hay otra realidad. Ahora, ¿por qué nosotros, quién nos mantiene encadenados mirando el fondo de la caverna en lugar de permitirnos salir? Ha sido la humanidad a lo largo de la historia, en sus distintas etapas. Es decir, la sociedad en la que hemos nacido, crecido y hemos sido educados, nos ha forzado a ver la vida de una sola manera. Entonces yo lo que fui entendiendo es que seguramente Nicolás estaría fuera de esa caverna y lo que yo trataba de hacer era salir y verlo, o por lo menos estar en contacto con él. Cosa que logré no a través de experiencias propias, sino a través de mensajes que recibí de Nicolás y mensajes y señales a lo largo de casi 7 años que hoy sigo recibiendo, donde me confirma que él está fuera de la caverna. Entonces, esto fue un trabajo que yo lo cuento en 15 minutos, 20 minutos, pero fue un trabajo muy doloroso, donde esto yo no lo podía contar a nadie. ¿Por qué? Porque me iban a creer que estaba loco, salvo algunas personas
con quien tenía mucha confianza y que participaban de esta manera de ver el mundo. Entonces, pero de esto no solamente hay ejemplos de que hemos sido engañados a lo largo de la historia, y que hemos debido romper nuestras propias estructuras y tener la voluntad y la valentía de ir más allá. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas con una persona y le decís, sí, porque yo he recibido mensajes de mi hijo, te miran con cara rara. Te dicen, pobre, este viejito está desvariando. Qué mal le hizo la muerte de su hijo. Entonces, esto es así porque es tan fuerte lo que se ha hecho en materia de borrarnos la manera de pensar a lo largo de la historia. Y una de las instituciones que más hizo por ese ocultamiento, en el caso particular, yo nací en una familia muy católica. Mi padre estuvo a punto de ser ordenado sacerdote 3, 4 años antes de conocer a mi madre y que naciese yo. Con lo cual, digamos, el catolicismo en mi casa estaba a la orden del día. Pero una de las instituciones que más hizo por desinformar, hoy nos quejamos de las noticias falsas, pero las noticias falsas son viejas como la historia. Hace poquito, nomás, hace 500 años, otro señor que se llamaba Galileo dijo, hablando de Copérnico, que había presentado la famosa teoría heliocéntrica, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol, y no al revés, como se consideraba en ese entonces, que era la teoría geocéntrica, que la Tierra es el centro de todo y del universo. Este señor Galileo fue enjuiciado por la Santa Inquisición y fue declarado culpable de herejía. ¿Por qué? Y porque eso no, lo que este señor Galileo, que pobrecito, había inventado nada más que el telescopio, que era matemático, ingeniero, físico, astrónomo, que es una de las piedras fundamentales del conocimiento de las ciencias en la historia, estaba siendo considerado como hereje por decir que la teoría heliocéntrica que había elaborado Copérnico años antes era válida. Y lo enjuiciaron y le dijeron, o usted se retracta o lo vamos a quemar en la hoguera. El amigo Galileo, ni lerdo ni perezoso, muy astuto, dijo, yo me retracto, quiero seguir viviendo. No obstante, lo dejaron encarcelado y murió en la cárcel, y cuenta la leyenda que días antes o momentos antes de morir expresó en el lecho de muerte, sin embargo se mueve. ¿Quién se mueve? La Tierra alrededor del Sol. Entonces, como ves, esto no es de ahora, es de la historia de la humanidad, que nos han hecho creer cosas que no son ciertas. Digamos, las religiones son uno de los orígenes más importantes de estas falsas creencias. ¿Por qué? Porque las religiones siempre yo las he concebido como algo así como los partidos políticos de la antigüedad. A través de las religiones se podía más o menos controlar que Juan se había casado con María y habían tenido a José y a Juan como hijos. Por lo tanto, el hecho de convocar multitudes en un lugar para ir a orar, para ir a hablar con Dios, era lo que necesitaban. Hoy en día eso no es tan válido, porque mucha gente sabe que para hablar con Dios no necesitas ir a un lugar físico, simplemente necesitas ser sincero y hablar desde tu corazón. En definitiva,
una de las cosas más importantes, las dos cosas más importantes que yo encontré en esta lucha interna, que prácticamente pude compartir con muy poca gente, lo pude hacer con mi terapeuta transpersonal. Yo hice, por suerte tuve a veces que se dice que las casualidades no existen, ¿no? Una terapeuta, una psicóloga transpersonal fue con quien yo hice terapia para tratar de recuperar digamos, el entender la partida de Nico. Y obviamente la otra ayuda que recibí fue de Nico, que yo empecé a recibir mensajes y empecé a darme cuenta que yo estaba todavía dentro de la caverna, mirando el fondo de la caverna y las sombras, pero que él estaba en otro lado, y así me lo hacía saber con mensajes que dejaban de ser casualidades para ser verdaderas sincronicidades. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes que cualquier persona que ha perdido un ser querido va a enfrentar se va a enfrentar con ella misma, con los sistemas de creencias que ha tenido a lo largo de la vida. Nosotros estamos convencidos cuando nos van educando desde la niñez, nuestra adolescencia y después en nuestra juventud, que nos gustaría tener una vida sin sobresaltos, sin cambios. Y en realidad la vida como tal es cambio permanente. Si no, no sería vida. ¿Sí? El problema es que los que nos agradan son los cambios positivos, los que consideramos positivos. ¿Sí? Cuando nos sacamos la lotería o conseguimos un trabajo, o cuando, digamos, las relaciones interfamiliares son agradables, pero cuando las cosas que nos suceden y los cambios son desagradables, yo diría terriblemente desagradables, ahí es cuando se nos ponen los pelos de punta. ¿Y qué nos sucede? Nos enojamos. Nos enojamos con la vida, que es lo primero que pasa en el momento de que cuando alguien pierde un ser querido. Te enojas con la vida, te enojas con Dios. Yo me enojé con todos los santos, con Dios, con Jesús, con la Virgen María, ¿sí? Con todos. El problema es que si ese enojo te dura mucho tiempo, y tiempo puede ser para algunos 6 meses, para otros 1 año y para otros 5, depende, no podés empezar a intentar entender la muerte y como paso previo a aceptarla. O sea, no podés aceptar la muerte si no la entendiste. Entonces, ahí fue cuando empezaron mis descubrimientos. Yo soy ingeniero industrial y tengo un posgrado en administración de empresas en Europa, en Francia, y soy una máquina de estudiar, he sido una máquina de estudiar durante toda mi vida. Pero estudiar 18 horas por día, te diría que prácticamente sin levantarme de la mesa. Entonces me puse a estudiar la aventura más importante de mi vida, que era entender la muerte de mi hijo. Entonces estudiaba día y noche, a veces dormía 4 o 5 horas, el resto del día me la pasaba leyendo artículos en internet, y ahí fue cuando fui encontrando cosas que para mí eran prácticamente desconocidas hasta entonces. Descubrí la teosofía. Con la teosofía descubrí lo que la teosofía considera la constitución septenaria del ser humano. O sea, el ser humano tiene 7 cuerpos y en 7 dimensiones simultáneas. Descubrí la cábala, que es algo
parecido, con perdón de Mario Sabán, que me disculpe, pero nada más que en lugar de 7 son 10 las dimensiones en las que vive el alma simultáneamente. Y encima, gracias a mi formación en ingeniería industrial, encontré la teoría M de cuerdas y la física cuántica. Y todos coinciden. Hoy mucha gente habla de la física cuántica, sobre todo en temas relacionados con la espiritualidad. Como dice Carrillo, Emilio Carrillo, la espiritualidad en el mundo es un mercado muy difícil de entender, porque hay de todo como en cualquier mercado. Los vendedores honestos y los deshonestos. Y ahí fue cuando empecé a ver, y había muchos especialistas en temas espirituales que mencionaban la teoría cuántica. Y yo estoy seguro que si uno le pregunta qué es la teoría cuántica, no lo sabe responder. Gracias a mi formación en ingeniería industrial, yo estudié la teoría cuántica desde el punto de vista técnico. Y lo interesante que tiene, que se relaciona con la caverna de Platón, la física cuántica, es algo que es sumamente particular. El señor Albert Einstein descubrió las leyes con las cuales se maneja el macrocosmos, es decir, las estrellas, las galaxias, el universo, la Tierra, tu cuerpo, el mío, la vida cotidiana. Pero hay otro señor que se llama Kant que descubrió las leyes con las cuales se maneja el microcosmos, es decir, los átomos, las moléculas, todo lo que es infinitamente pequeño. Y definitivamente las leyes del microcosmos de la teoría cuántica no son aplicables al macrocosmos. ¿Por qué? Se está en estudio todavía, pero una de las cosas más impactantes de la física cuántica que hoy se está intentando aprovechar en favor de los computadores cuánticos es que un mismo elemento, átomo, electrón, lo que sea, una parte constitutiva de tu cuerpo, del mío, de todos los que estamos en esta charla, que son los ladrillos de la creación, los átomos, para simplificar, que un mismo átomo o un mismo electrón o una misma partícula del microcosmos puede estar en 2 lugares simultáneamente. Entonces, si pensamos un poco en la teoría, en la alegoría de la caverna, la física cuántica, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la misma persona que está de un lado mirando el fondo de la caverna puede estar afuera simultáneamente. Entonces, si a eso le sumamos la constitución septenaria del cuerpo de la teosofía y le sumamos las 10 dimensiones en las cuales vive el alma del ser humano según la Cábala, y además traemos lo último en física, que es la teoría de cuerdas. ¿Qué es lo que dice la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas dice que esos átomos o esos electrones en realidad no son ni átomos ni electrones, sino que son unas pequeñas cuerdas que vibran. Y según el nivel de vibración, se pueden convertir en átomos, en electrones, en distintas partículas subatómicas. Entonces, hubieron casi 5 teorías distintas de estas famosas teorías de cuerdas que explica el origen de la vida, el origen del cosmos. Hasta que hace poco, unos 4 o 5 años, un señor, un físico,
dijo, vamos a juntar todas porque todas dicen algo de verdad. Y juntaron todas las teorías y llegaron a la famosa teoría M, que establece y reconoce en la física de hoy en día que en el universo hay 11 dimensiones. Es decir, que lo que dice la Cábala, que hay 10 dimensiones donde vive el alma del ser humano, o la teosofía, que hay 7 dimensiones donde vive el ser humano, no es tan alejado de lo que hoy dice la ciencia, que hay 11 dimensiones, reconociendo el origen del universo. Entonces, hay muchas cosas que llaman a generar cierta tranquilidad de que uno está caminando sobre camino seguro y no sobre falsos postulados. Si hay una disciplina como la teosofía y otra como la cábala, además de la ciencia, que están coincidiendo que no hay una sola dimensión donde vive el ser humano, sino que hay más de una, 7, 10, 11, convengamos en que la probabilidad de que esto sea así es bastante alta. Entonces, los bastones que yo fui utilizando a lo largo de estos 7 años que me llevaron finalmente a contarlo a través del libro que escribí el año pasado y sobre el cual charlamos en una reunión lunera anterior, es que definitivamente hay una manera de entender la muerte, por lo tanto hay una manera de poder aceptarla. En el momento que uno acepta la muerte de un ser querido, en mi caso de un hijo, es cuando encontrás paz interior, porque entendés que ese hijo, ese hermano, esa madre, ese padre, esa abuela, no está muerto, sino que está en otro lugar. Y yo con prácticamente todas las personas que he hablado, que se han acercado a mí después de la charla que tuvimos contigo, Inés, hace un par de meses, y otras que han leído el libro, todos me han dicho que reciben señales de sus seres queridos. O sea, no es que, digamos, el camino que yo seguí es un camino equivocado. Yo traté de hacer un camino que fuese coherente con mi manera de ser. Yo, antes de que se fuese Nicolás de mi vida, yo era un ingeniero industrial trabajando en temas de administración de empresas, muy sistemático, muy racional, digamos, todos muy organizado, con lo cual no encontré otra manera que hacer un camino parecido a lo racional, a lo organizado, para tratar de encontrar eso que, digamos, me estaba causando tanto dolor como era la partida de mi hijo menor. Y por suerte, creo que el camino que he recorrido me ha servido. Hoy en día estoy tranquilo, sé que en algún momento, cuando me toquen el timbre para ir para el otro lado, va a estar Nico esperándome, con lo cual no le tengo ningún miedo a la muerte, al contrario, te diría que después de haber caminado toda una vida, hoy con 71 años, espero la muerte cuando me toque, y estoy seguro que va a estar Nico para darme un abrazo y yo se lo voy a dar. También con mucho amor, y a veces le digo, chiquito, ¿cuándo nos vemos? Eh, Pero bueno, esto es lo que yo quería transmitir, porque no es fácil, primero, digamos, entender que un ser querido se va, sobre todo en forma abrupta. Nico se fue en un accidente, con lo cual no me pude despedir. Es decir, la forma, los imprevistos son muy difíciles de manejar emocionalmente, porque
uno nunca jamás piensa que le va a suceder, pero cuando le sucede, se te viene el mundo abajo. Entonces, una de las cosas que me gustó, y eso fue el cambio más importante que tuve en mi vida. Y mientras transitaba el duelo con mi terapeuta, un día estaba viendo un video sobre el budismo y los monjes tibetanos cuando construyen sus mandalas inmensos, 1,5 metros, 2 metros de diámetro, con arenillas de distintos colores, construyen obras de arte. Y ellos hay un video en YouTube muy interesante que es un video que dura una semana, pero que ha sido reducido a escasos 10 minutos. O sea, muestran la labor de los monjes tibetanos durante una semana construyendo el mandala, hermoso, la verdad que es impactante la belleza de ese mandala que van construyendo, pero te lo muestran en 10 minutos, con cámara acelerada. Y lo interesante del tema que el título del video se llama El Cambio. Entonces, y relacionado con lo imperecedero de la vida, la muerte, ¿no? Entonces, cuando termina el video y está el mandala hermosamente sobre la mesa horizontal en la cual fue construido por 7 u 8 monjes a lo largo de una semana, viene un último monje con un gran cepillo y lo destruye. Entonces, con eso te quieren mostrar lo imperecedero de la vida y los cambios que uno sufre en la vida, que no siempre son agradables. Y cuando no son agradables, uno normalmente se pregunta ¿por qué? Cuando en realidad una de las cosas que aprendí es que uno debe preguntarse ¿para qué? ¿Para qué me sucedió esto? ¿Qué tengo yo que hacer con esto que me sucedió? En términos generales, eso es muy brevemente lo que yo viví en estos 7 años. Fue un trabajo muy lento. Tuve que armarme de mucha paciencia, mucho trabajo de lectura, de observar conferencias de distintos especialistas en YouTube, donde encontrás cosas que verdaderamente aportan a tu búsqueda y cosas que no aportan nada a tu búsqueda. Y ahí está, digamos, cómo uno va construyendo la capacidad de identificar o discernir qué es lo positivo para lo que uno está buscando y qué es lo que no agrega valor o eventualmente es negativo. Así Alfredo, que bueno, Alfredo, esto en resumidas cuentas es un poco el trabajo que he hecho. Alfredo, a mí me gustaría, si es posible, que nos contaras un poco las experiencias que has tenido con Nicolás. Que yo también voy a contar las que me pasaron a mí, ojo. Bueno, con Nicolás yo tengo muchas experiencias, están muy relacionadas con... Al principio fueron todas relacionadas con su nombre. Yo, digamos, iba a comer una hamburguesa en un de estos restaurantes rápidos y me atendía un chico que se llamaba Nicolás, por ejemplo. ¿Sí? En un restaurante rápido donde había 10 cajas haciendo cola, 100 personas, 10 personas por caja, y justo yo elijo la caja donde atendía Nicolás. ¿Sí? ¿Y qué pasó el día del entierro, Alfredo? Esa es la anécdota del entierro. Bueno, la anécdota del entierro es muy impactante. Yo en su momento, claro, imagínate, el entierro de Nico era prácticamente 72 horas después de su fallecimiento. Con lo cual yo era un bruto espiritual, no tenía la menor idea
¿qué significaba espiritualidad? Para mí espiritualidad tenía que ver con las religiones. Bueno, simplemente lo que ocurre de cuando transportamos el cuerpo de Nicolás desde la casa velatoria hacia el cementerio, eh, un cortejo fúnebre muy pequeño, porque habíamos llegado de Chile, donde falleció Nico, y ahí eran 3 autos. El auto donde iba el ataúd con Nico, el cuerpo de Nico. Atrás estaba el auto donde iba la viuda de Nico, la mamá de la viuda de Nico y yo. Y atrás, otro auto donde estaba el hermano de Nico, la madrina de Nico y por aquel entonces mi esposa. Entonces arrancó el cortejo hacia el cementerio. Cuando en determinado momento el cortejo ya en plena calle se detiene por creo que fue un semáforo, y nuevamente vuelve a arrancar, todo muy suavemente, te diría que casi hasta paso de hombre. En ese momento, cuando empieza a arrancar, vemos delante del auto en el cual íbamos con la viuda de Nico, su mamá y yo, vemos adelante nuestro un gato negro que salta por encima del capot de nuestro auto, entre el auto donde estaba el auto de Nico y el nuestro, pega un salto, te diría de unos 10 a 15 metros de extensión. Vos me dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, Nico toda la vida fue criado con gatos en casa y él particularmente adoraba los gatos negros. Ni lerdo ni perezoso llegamos al cementerio y fuimos a la capilla donde el sacerdote de turno dio el responso. Después habló el hermano de Nico, dio unas palabras, ponele que había 200 personas, amigos de Nico, compañeros de trabajo, gente que había viajado desde Chile donde Nico trabajaba. Luego de Nico, luego del hermano de Nico, habla Juli, que era la viuda de Nico, que estaba sentada al lado mío. Termina de hablar y en ese momento se empieza a sentir el llanto de un gato, muy fuerte, en la capilla. Entonces yo miro hacia donde venía el llanto, que era atrás del altar. Atrás del altar había una ventana abierta en forma de banderola que daba al jardín del cementerio. Y ahí, en ese lugar, había un gatito blanco y negro llorando, a tal punto que todo el mundo se miraba y decía, qué cosa rara, un gato llorando, llamando la atención ahí a escasos 10 metros de donde estábamos sentados. Definitivamente he tenido muchos mensajes de Nico. Para mí el más impactante es en el año 17, yo estaba viviendo en París, me había mudado, ya me había separado de la entonces mamá de Nico, y una tarde del mes de julio estaba ordenando mis fotos del celular y de repente encuentro una foto que dije, he sido fotógrafo aficionado. Y como fotógrafo aficionado, uno tiene una memoria fotográfica de todas las fotos que saca, ¿sí? Y yo dije, esa foto jamás la saqué. Y una muestra de que yo jamás saqué esa foto fue que cuando, por ejemplo, vas a una reunión social y tú sacas 25 fotos de la reunión social. Lo más probable es que estén todas correlativas. A tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Jamás te podrás encontrar en medio de esas fotos una foto digamos, de tu casa que sacaste en otro momento. Simplemente por un problema de secuencia.
Es decir, en las fotos de la fiesta están todas seguidas. Bueno, yo encontré una foto que digamos, en la cual sucede esto, rompe la secuencia de fotos y además es una foto que está publicada en el libro, es una foto de una imagen antropomórfica que apareció en el techo de la que era por entonces mi casa, justo debajo de un sillón, mejor dicho, justo encima de un sillón donde yo siempre me acostaba para leer o ver televisión, como si la imagen me estuviese mirando, porque no fue en cualquier lugar del techo, fue justo debajo de donde yo siempre, digamos, era un convenio tácito entre la por entonces mi esposa y yo, que ella veía televisión o leía en un sillón y yo en el otro. Justo debajo de ese sillón estaba esa imagen. Y esa es una imagen que la he hecho ver por mucha gente. Todos me han dicho que no saben qué es, salvo uno que vos lo conocés, que es nuestro amigo Graña, David Graña, que me dijo, sí, definitivamente eso tiene que ver con Nicolás. Me dice, no sé qué es, pero mi percepción es que tiene que ver con Nicolás. Y después también consulté con el experto internacional de orbes, que es un alemán, no recuerdo su nombre, pero su apellido, pues su nombre es Hans y algo. Hablé con él, le envié la foto y fue muy interesante porque la foto desapareció de su teléfono de celular, no así de su computadora, así de su teléfono celular, y él no se lo podía explicar. Y me dijo lo mismo, algo parecido que me dijo David, no sé qué es, pero algo tiene que ver con el espíritu de tu hijo que partió. Bueno, pues Alfredo, si quieres empezamos con las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tú quieres aportar algo más? ¿Alguien No, quiere en realidad, digamos, esto es a grandes rasgos lo que yo he vivido. Ha sido una experiencia para mí, perdón, sumamente positiva, porque me ha permitido encontrar la paz que uno necesita cuando parte un hijo, dado que durante el día se convierte en una pesadilla y en el único momento en el cual hay cierta paz es cuando dormís, porque la mente no funciona. Ujú. Bueno, este es uno de los muchísimos mensajes que ha enviado Nico. Yo me gustaría aportar, si tú me lo permites, Alfredo, cuando terminamos de grabar lo que nos pasó del día que... Sí, por supuesto, sí, sí. Pues yo había contactado con Alfredo para hacer un programa de radio y lo grabamos vía Zoom. Entonces, bueno, hablamos de todo esto a través de un amigo común, de David Graña, que nos contactó. Entonces, bueno, hablamos de todo este tema, hicimos el programa de radio y bueno, cuando yo ya cierro la grabación, nos despedimos y tal, yo tengo justamente aquí a mi mano izquierda el calendario, un calendario. Entonces me giro, cuando termino de todo, cierro, me giro y el santo del día era San Nicolás. Dije, madre mía, pero es que no lo habíamos pensado. Y entonces después, al día siguiente, recuerdo que fuimos a merendar aquí cerca, a una cafetería que siempre solemos ir nosotros. Y estábamos allí sentados, estábamos mi hija, mi marido y yo, y pasó un chico vendiendo flores, un chico venezolano. Unas flores medio raras, que las vende una especie como de cuenco raro. Bueno, una bola y dentro está la flor, la planta, mejor dicho. Y nada, entonces el chico, que nunca lo habíamos visto, pues pasó por allí, que si queríamos flores, qué tal, y se pone a hablar con nosotros. Bueno, pues el hombre tenía ganas de hablar, nosotros ganas de escuchar. Y se sentó allí con nosotros, bueno, tal, que venga a hablar, qué tal, que se sentó allí, nos contó cómo vino de Venezuela, qué tal, y todo su tiempo era mencionando al niño.
Claro, porque yo me he venido de Venezuela porque aquello es tremendo y claro, pero claro, yo todo lo he hecho por mi hijo, porque conste que esto es la razón de mi vida. El hombre merendó con nosotros, siguió hablando, todo el tema de la conversación rondaba alrededor del hijo. Todo era el hijo, porque mi niño, porque el niño, porque el niño, porque tal. También tengo una hija, pero es que este niño lo tengo que cuidar, lo tengo que atender. Bueno, 20 minutos hablando del niño. Y se me ocurre preguntarle el nombre del niño y digo, ¿cómo se llama? Pero él se llama Leonardo. Digo, tu niño que se llama Leonardo como tú, ¿no? Dice, no, no, mi niño se llama Nicolás. Pero como si yo tuviera que saberlo. Yo, bueno, mi marido y yo nos miramos porque justamente le habíamos comentado lo que había pasado con Alfredo. Y digo, ¿pero qué mensajes son estos? O sea, como diciendo, bien, estoy aquí, o sea, no hace falta que me pregunten que estoy aquí. Pues eso quería compartir. Bueno, vamos al chat. Dice, Patricia, bueno, buenas tardes, Milena, sí. ¿Será de ahí que se diga la frase ha pasado a mejor vida? Porque realmente es así. ¿No es mala la muerte como hasta ahora nos han hecho creer? Alfredo. Bueno, totalmente de acuerdo. Me remito de vuelta, sugiero a los que tengan la paciencia de escucharme en este video, me remito a que busquen el mito o la alegoría de la caverna de Platón, porque eso está mostrando, este hombre hace 2500 años, no fue el año pasado, porque hay un boom en los últimos 100 años de todo aquello relacionado con los temas místicos y espirituales, ¿sí? Pero este hombre hace 2500 años nos dijo exactamente lo que hoy yo estoy convencido. Estamos viviendo una realidad que no es la verdadera realidad. Yo me acuerdo que una vuelta hace muchos años, charlando con la mamá de Nicolás, todavía estábamos casados, sobre el tema de estas experiencias que yo iba teniendo, me dijo algo así como, bueno, pero en realidad tal cosa, ¿no? Y le digo, perdón, ¿cuál realidad? Es que eso es lo que no nos damos cuenta. Estamos convencidos que la realidad es esta y es única. Pero la Cábala nos dice que hay 10 realidades, la teosofía nos dice que hay 7 y la teoría de M de cuerdas nos dice que hay 11. Entonces, me parece que estamos perdiendo el tren. Otra pregunta es, por favor, si puede hablar más sobre las orbes. Bueno, esto muy interesante. Mi pareja actual, Marita, es fanática de las orbes. Y todas las noches, al atardecer, va con su teléfono celular y lo filma, saca fotos. Te podría mostrar fotos que tú las ves y es un 100 pies. En el medio de la noche fosforescente, que en esta realidad no estaba, pero en la realidad de la foto sí. Es muy interesante porque, esto lo escribo también en el libro, lo relato en el libro, Marita es muy entusiasta de las orbes y está permanentemente donde puede, va con la cámara y filma o saca fotos. Estábamos en el año 19, un mediodía con sus nietos y de pronto vimos afuera de la casa que había unos gatitos recién nacidos. Entonces yo di la voz de alarma para los nietos de Marita para que viniesen a verlo, pues los chiquitos siempre les encanta ver a los cachorros. Bueno, la cosa es que fueron todos a ver a los gatitos y Marita acompañando, sacando fotos. Y sacó fotos, pleno mediodía. Después me las muestra y las empiezo a ampliar las fotos que tenían una serie de puntos blancos. Había una puerta que hacía sombra y en la luz del sol del mediodía. Y esos puntos blancos los empiezo a ampliar, y resulta que eran orbes. Pero lo más interesante, que hay uno de esos orbes que dentro del orbe aparece
la misma forma antropomórfica de esa foto que yo encontré en mi celular en julio del año 17, mientras estaba observando mi foto. La misma forma antropomórfica. El tema de los orbes, para mí, yo estoy convencido, tiene que ver con seres, almas de otra dimensión que se materializan en esta dimensión en forma invisible a los ojos, pero visible a la luz de las fotos, ya sea digitales por un teléfono o de las fotos con cámaras. No soy un especialista, pero en su momento, para tratar de entender esa foto que había aparecido en mi celular, traté de encontrar al mayor especialista de orbes en el mundo, este señor alemán, a quien consulté y me dijo, definitivamente, Alfredo, no te puedo decir qué es, no es un orbe, pero seguramente tiene que ver con la partida de tu hijo. Bueno, si quieren preguntar o alguna persona quiere preguntar o alguien quiere pues, compartir su experiencia o algo que le haya pasado, pues gustosamente lo iremos. ¿Alguien se anima? Está todo el mundo conmocionado, Alfredo. Bueno, no es para tanto tampoco. Creo que es de, a ver, no intento llevar temor, sino intento llevar esperanza. Nos dice Eugenio que está impactado con el relato. Bueno, les agradezco, digamos, les puedo asegurar que el más impactado he sido yo porque lo viví. Hoy en día, gracias a todo esto que me ha sucedido, puedo volver a reír. Yo no podía reír. Me invitaban a casamientos en la familia y no podía ir. No, era tal grande la tristeza que tenía, me sentía un paria, me sentía una persona que estaba marcada por el destino y sin embargo, mira, las cosas como son. Creo que hice el camino que debería haber hecho y estoy satisfecho y gracias a eso vivo en paz. Sé que en algún momento con Nico nos vamos a juntar y vamos a ver el partido de fútbol desde la tribuna del otro lado. Espero que sea el Madrid-Barça. Mira, no nos has contado ni has hablado sobre tu nieto, ese nieto entre comillas que te ha dado la vida. Sí, es un Tenemos que dar nieto un de la homenaje a vida. este muchacho. Yo a mis nietos hace 5 años que no los veo. Ellos viven en otro país, no viven en Argentina. Y cuando yo conocí a mi actual pareja, Marita, que vive en la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, me mudé acá a Tandil a vivir con ella. Y conocí a sus nietitos, digamos, una nena y un varoncito. Y hace poco tiempo, hará cosa de, creo que fue unas semanas, un par de semanas antes de nuestra primera reunión lunera, ya por el principio de mayo, fui a llevarle algo a la hija de Marita, y cuando llego, siempre el nietito, que tiene hoy 6 años, recién cumplidos, se ha hecho muy amigo mío. Es como él, su abuelo paterno falleció junto con su abuela paterna, juntos en un plazo de 2 meses, y no tiene abuelo paterno. La única abuela materna que le queda es Marita, mi pareja. Entonces, cada vez que yo voy a la casa, él me ha identificado, por tener pelo blanco y barba blanca, con cierto arquetipo de abuelo, ¿sí? Entonces tenemos una excelente relación. Él me abraza, yo lo abrazo, pero es muy lindo, muy, muy emotivo. Bueno, ocurrió lo de siempre. Llegué, le entregué a la hija de Marita las cosas que le llevaba, y después viene este chiquito, me abraza. Él viene y me dice abrazo, y me abraza así a la altura de mi panza, ¿no? O sea, de la cintura. Pero es muy lindo y es muy tierno y muy auténtico
el cariño que me transmite y yo, viste, lo recibo tal cual. Entonces, termino, lo saludo, le doy un besito y me voy. Y me voy en el auto, conduciendo, y la verdad que empiezo a hablar con Nico. Y le digo, Nico, la verdad que no sabes lo que te agradezco que este chiquito haya aparecido en mi vida, porque el cariño que me demuestra y el que le tengo es realmente sincero. Si no puedo ver a mis nietos, por lo menos tengo a este chiquitín con el cual yo hago las veces de su abuelo postizo y él hace las veces de mi nieto postizo. En ese momento empiezo a llorar, agradeciéndole a Nico la suerte que he tenido. Y fueron 50 metros más con el auto que de repente encuentro un auto un camión que transportaba tubos de gas. Y cuando me acerco al camión, que estaba parado, estaba estacionado, en lugar de pasarlo, frené atrás del camión y le saqué una foto, porque la empresa de transporte de los tubos de gas se llamaba Nico Gas. En ese momento, en el momento que yo me estaba quebrando emocionalmente y agradeciéndole a Nico poder haber tenido a este chiquito como nieto postizo, en ese momento Nico me dice, tranqui papá, acá está. Es maravilloso. Y Muy lo que te lindo. pasó también, Alfredo, bueno, que quiero que lean el libro, ¿no? El libro tuyo, que tan generosamente una vez nos dejaste entrar, que se llama Mi hijo no ha muerto, el tuyo tampoco. Mi hijo no murió, el tuyo tampoco, exactamente. Bueno, lo que pasó con el cochito, que tu nieto fue a buscar el cochito, un Eso no cochecito, me acuerdo. un auto. Es que son tantas Son tantas las cosas, así que a mí también me impactó eso, que fue a buscar exactamente tal y como lo que buscaba Nico, tu nieto, el postizo, como tú le llamas. no me acuerdo. Lo que sí, mirá, esto es una anécdota que yo no te conté. Hacía poquito que había fallecido Nico y estábamos en la casa de mi hijo mayor, el hermano de Nico, en Estados Unidos donde viven. Y yo estaba con mi nieta en el sótano de la casa, que de sótano no tiene nada, sino que es, en Estados Unidos los sótanos muchas veces se utilizan en casas grandes para hacer el cuarto de juegos de los niños. Y la veo a mi nieta que estaba revolviendo todo. Imagínate un sótano de 200 metros cuadrados lleno de juguetes y todo desordenado. Así que esta niñita estaba buscando cosas. Yo miraba mi celular, estaba revisando mis correos y ella estuvo como 15, 20 minutos buscando, buscando, buscando. Y de repente se ve que termina de buscar, se acerca hacia mí y tenía algo en la mano. Se para a 2 metros míos, no me dice nada y me da lo que tenía en la mano. Y eso que tenía en la mano era un teléfono celular de juguete que Nicolás le había regalado a su hermano mayor hacía 2 años. Vos me preguntás, ¿por qué buscó eso? No tengo la menor idea. Pero buscó un juguete que ella sabía que Nicolás le había regalado a su hermano hacía 2 años. Es sorprendente. Más preguntas, nos dice Hilda. Gracias. También filmé las orbes, pero lo que me intriga es que solamente hay en mi dormitorio. Entonces quiere decir que hay muy buena onda en tu dormitorio, Hilda. Olga nos dice también, he leído a Elizabeth Kubler-Ross Kubler-Ross. y me alivió mi pérdida. Esta persona que perdí siempre está ahí, ayudando y acompañándome. Yo lo siento así. Olga, Fue si el, quieres compartirlo con nosotros, levanta el micrófono y nos lo cuenta. fue el primer libro que yo leí. La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross. Brillante. Olga, ¿quieres contárnoslo? No sé dónde está Olga. ¿Me oyes? No sé, Olga.
Espera a ver si quiere ella contarnos su experiencia. Pues no. Yo cuando leí el libro me llamó mucho la atención de esta mujer, que es una Sí. médica psiquiatra que murió en el año, Mm. perdón, ahí. ¿Olga? Sí, 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 te estoy escuchando, Alfredo. No, no, no. Cuenta tú. Bueno, en el libro de Elizabeth Kubler-Ross Sí, hay algo que me llamó muchísimo la atención. Esta mujer, sí, médica psiquiatra, sí, gana un concurso para el servicio de psiquiatría del Hospital de Manhattan sí. en el año 1945-46, justo después de la guerra, que, digamos, se estaban restituyendo como consecuencia del final de la guerra todas las funciones elementales de una ciudad, entre ellas la de los hospitales. Y encuentra, gana el concurso y 2 años después, cuando se va del servicio de psiquiatría a ejercer su profesión en otro lugar, de los 200 pacientes que estaban internados con diagnóstico de esquizofrenia, solamente quedaban internados el 10%. ¿Por qué? Porque lo que esta mujer llegó a la conclusión, que esas personas que estaban internadas, que habían sido internadas por sus familias, en aquella época las propias familias internaban al señor que decía que escuchaba voces, o a la mujer que decía que veía cosas, y todos los diagnósticos eran esquizofrenia. Y esta mujer se dio cuenta que en realidad de esquizofrénicos no tenían nada, sino que en realidad tenían contactos con el otro lado. Olga, por favor, cuéntanos. A ver, sí, sí, exactamente, Alfredo, así fue, ¿no? Yo soy muy seguidora de esta mujer, efectivamente, ¿no? Y sobre todo trabajar con los moribundos, ¿no? Acompañarles en el último momento, ¿no? Que también ella hizo una labor muy importante ahí. A mí me ayudó mucho en la pérdida, efectivamente, a entender y a comprender, pues eso, de que estamos aquí de paso y estamos viviendo una experiencia de vida y bueno, yo quería compartirlo con vosotros. Esta historia. Tuviste una pérdida personal en tu Sí, familia. sí, muy importante para mí y hice como Alfredo, me puse a leer un montón de autores y empecé a buscar, efectivamente, porque es lo primero, es que buscas respuestas, ¿no? Y bueno, y luego un sentimiento... Ay, espera, perdona un momentito, que hay un niño. Mientras, la pregunta de John, ¿cabe la posibilidad de que tu hijo reencarne en algún miembro de la familia? Mira, por lo que he leído y lo que he escuchado, me interesa mucho cuando Mario Sabán habla de estas cosas. Yo no creo que reencarne. Creo que, digamos, y de hecho, una de las cosas que mi pareja Marita llegó a pensar, de que su nieto era la reencarnación de Nico. Digamos, fue un acercamiento afectivo absolutamente espontáneo entre él y yo. Pero creo que hay algo que creo que es importante destacar, que es un poco lo que mencionaba Olga recién, que tiene que ver con, ella también se puso a leer y a investigar. Y una cosa importante es que lo establece, digamos, si uno lee la teosofía y lee cómo, y aprende un poco relacionado cómo es la constitución septenaria del cuerpo, podemos observar que nosotros tenemos dos tipos de mentes. Hay una mente que en psicología se la llama concreta, que es la mente con la cual trabajamos, con la cual organizamos, con la cual planificamos las cosas de todos los días. Y hay otra mente, que es la mente que nos interesa por este tipo de temas.
Es decir, todos los que estamos en este momento escuchando y teniéndome paciencia al escucharme, estamos alimentando la otra mente que no se llama concreta, sino que en psicología se llama la mente abstracta. Y se dice, así lo dice la teosofía, que la mente abstracta está muy cerquita de nuestra alma. Dentro de los 7 cuerpos que tiene el ser humano, está muy cerquita de nuestra alma. Y es la mente abstracta la que nos permite leer, empezar a leer cuando tenemos una pérdida, libros que nunca leímos, escuchar personas que nunca escuchamos, observar videos que jamás se nos hubiese ocurrido escuchar, ir a conferencias que jamás se nos hubiese ocurrido asistir. ¿Por qué? Porque es la ley, es la mente con la cual nos hacemos las grandes preguntas de la vida. ¿Cómo vine yo acá? ¿Para qué vine? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Eso no se puede explicar con la mente concreta con la que intelectualmente nos manejamos todos los días. Pues lo dicho, si alguien más quiere compartir, como ha hecho Olga. Sí, no, yo también quería decirle, bueno, a todos, ¿no? Pero Alfredo, que yo también, fíjate, yo tengo una nietina que está precisamente ahora, pues hay un niño por ahí, y yo a veces me planteo, si es esa persona, bueno, yo he tenido 2 pérdidas importantes en mi vida, pero yo me planteo si una de las 2 personas ha encarnado en la nieta. Yo también me lo he planteado esto, ¿eh? ¿Y por qué dices eso? ¿Qué pasa para pensar? Porque yo había leído o había entendido de que como que tú reencarnas la misma familia. Entonces, como hoy tú eres madre y mañana tu hija puede ser tu madre o puede ser tu marido, porque, bueno, pues encarnan otro cuerpo con diferente sexo, ¿no? Entonces, yo eso leí hace mucho tiempo y yo veo a la nieta y digo yo, ¿será esta pérdida o será la otra pérdida? Sí, yo también me lo he planteado eso, ¿eh? Por eso cuando tú le has dicho, Alfredo, que tu pareja pensaba eso, yo también lo he pensado, ¿eh? Que la pérdida se Sí. ha reencarnado en tu nieta. Sí. ¿Y hay cosas comunes entre tu nieta y esa persona que partió? Físicamente, pues es que es muy chiquitita, porque tiene ahora mismo 8 meses, entonces todavía tiene que cambiar mucho, pero yo me lo pregunto, digo, ¿no será? No sé. O a lo mejor también es el deseo, ¿no? El deseo de que vuelva o que esté ahí, no sé. No, sí, claro, si reencarnamos dentro de los mismos clanes familiares, seguramente sea así, ¿no? Sí, hay algo que yo quisiera aclarar, Inés, que Sí. esto, digamos, yo hice una regresión a vidas pasadas en Barcelona con un discípulo de Michael Newton. Michael Newton fue un poco quien descubrió en Estados Unidos la regresión a vidas pasadas. Y Michael Newton escribió varios libros muy interesantes. El camino de las almas, el viaje de las almas, es muy interesante. Y él dice que las reencarnaciones, cuando se refiere a las reencarnaciones, no se refiere a las encarnaciones en la misma familia física, sino que se refiere a las reencarnaciones de las mismas familias álmicas. ¿Esto qué significa? Que nosotros hemos encarnado en una familia, pero nuestra familia álmica, que es las almas con idéntica vibración a la nuestra, que pueden ser entre 10 y 99 almas, esa familia no necesariamente tiene que coincidir con nuestra familia física, porque todo también depende de las misiones que nuestra alma se ha impuesto cumplir en la vida que corresponde, ¿no? Entonces, digamos, las reencarnaciones son siempre con la misma familia álmica, que no quiere decir que sea la misma familia física. Eugenio nos dice, me pasa lo mismo con la reencarnación. Para mí, mi hermano reencarnó en mi hijo y cuando pienso en mi hijo debo poner especial atención en hacer la diferencia. Si nos lo quieres contar, Eugenio. Claro, lo que pasa es No te que vemos. Ahora. ahí está.
Cuando tenía 26 años, me comunican que mi hermano había muerto en un accidente. Yo estaba en Israel, él estaba acá en Chile. Por supuesto, no pude viajar, no se dan las condiciones, no da el tiempo, nada. Con el tiempo, en el 92, en el 90 nace mi hijo. Y desde el momento que nace, yo hago una conexión, pero increíble, entre mi hijo y mi hermano. Y te digo que cada vez que tomo conciencia que los voy a nombrar, tengo que poner especial atención en no equivocarme en el nombre. Porque para mí es lo mismo. Es increíble. Increíble, sí. Sí. Ay, gracias, Eugenio. Fanny nos dice, mi abuela paterna perdió 2 hijas en un año. De un año. Cuando yo nací y me fue a ver, se respingó, se dio un salto, ¿no? Porque decía que yo era igualmente a la niña, a la segunda niña que había perdido. Ah, Celia, que le gustaría compartir. Adelante, Celia. Hola, buenas tardes, Inés, y buenas tardes, Alfredo. Muchas gracias por la charla. La he podido escuchar a medias porque estaba con el móvil y tenía mala conexión, pero bueno, creo que lo esencial más o menos lo he captado. Lo que quería compartir, que yo también he tenido bastantes experiencias con respecto a la muerte. Mi abuela, que para mí era mi madre, se murió cuando tenía 15 años. Yo la vi, que vino a visitarme después, que me dijo que estaba bien, me enseñó el lugar donde estaba. Cada vez que se ha muerto algún familiar siempre he tenido alguna experiencia y bueno, con mis gatos, que yo he tenido una conexión con los gatos tremenda también. Y sí que es cierto que, bueno, luego también a través de mis experiencias, porque yo tengo mediunidad y veo también lo que son los espíritus que están más allá y bueno, soy practicante chamánico y una de las cosas que hacemos es la tarea de psicopompo, que es acompañar a las almas a que estén al lugar o al plano donde deben estar. Y realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que todos somos almas, todos somos espíritus, que la muerte no existe realmente, que es un cambio de conciencia. Y sí que es cierto que hay una familia, que lo que comentabas antes, que es nuestra familia espiritual, yo le llamo así, que son una serie de almas con las que conectas, que yo he visto en otro plano, y con las que puedes reencarnar o no también, dependiendo de lo que tú elijas cuando vas a trabajar aquí en esta vida. Y lo que sí que digo que es maravilloso cuando estás del otro lado o cuando acompañas a un alma a ir al lugar donde tiene que estar, porque a veces me ha ocurrido a mí que viajas, lo llevas donde se está tan sumamente bien allí que no dan ninguna ganas de volver. Y realmente lo que sí tenemos que aprender también es a no retener a esas personas que mueren, llorándoles o llamándoles demasiado o queriendo, porque lo que estamos haciendo es atrapar al alma, ¿no? Y lo que tenemos que dejarles es dejar que vuelen y que vayan a donde tienen que ir, porque ellos tienen que seguir su evolución. Y bueno, pues nada, quería darte las gracias porque la verdad que es un lujo escuchar experiencias así para que la gente cada vez abra más las conciencias, ¿no? Que es de lo que se trata. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Elena se ha marchado y me ha pedido que te dé las gracias encarecidamente, que ya te diré en privado por qué, que ha servido para mucho. Jaime, ¿querías hablar? Levanta el micrófono, por favor. De verdad. Bueno, aquí en este atardecer de Weimar tan precioso, de Tenerife, agradecerle lo que he disfrutado con Alfredo, entre el acento argentino y las anécdotas que contabas. Yo reivindicaría el papel de entomólogos furtivos de sensaciones. O sea, creo que estamos rodeados de un campo lleno de mariposas, vamos a no ser cursis, o serlo del todo definitivamente, y es caer en la cuenta de la de cosas que nos están pasando y revoloteando al lado, esperando que caigamos en la cuenta. Y lo bien que lo has contado. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Alguien más quiere compartir algo? Charo. ¿Alguien? Emi. ¿Alguno de ustedes? Bueno, pues si no quieren compartir nada más, ni nada más que decir, ni nada más que preguntar, Alfredo, cerramos. Si hay tiempo yo, venga Lorena. Lorena, claro que hay tiempo, vamos. Y Patricia nos dice, mientras que Lorena abre el micrófono, dice,
Voy a ponerle este vídeo a mi madre porque ella tiene 85 años y noto que le tiene mucho miedo a la muerte y me da mucha pena. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Patri. Lorena, ¿dónde andas que no te veo? Vamos allá, levanta el micrófono, por favor. Sí, perdón. Se me olvida lo del micrófono. Vamos allá. Bueno, no me atreví a compartir porque además siento que a lo mejor ya es tarde para todos, pero bueno, rápidamente. Yo tuve una experiencia de muerte hace ya bastantes años, estaba yo joven. Entonces, bueno, no quiero contar como muchos detalles porque lo haría muy largo, pero lo que sí les puedo compartir. Para el tiempo, cuéntalo como tú quieras y emplea el tiempo que te haga falta. Bueno, de todas maneras, lo importante es esto, ¿no? Tuve una experiencia de muerte, yo era más o menos joven, digamos, tendría que recuerde alrededor de 20 y tantos años. Fue una tontería, tomé unas pastillas y las mezclé con alcohol, pero no fue una cosa a propósito, sino estaba en un tratamiento y luego me fui con unos amigos y bebí alcohol. O sea, tontería. Y los amigos que te dicen que no va a pasar nada, que simplemente no iba a hacer efecto en las medicinas, pues, digamos, sí tuvo consecuencias que pudieron haber sido funestas, ¿no? Pero bueno, aquí la experiencia es que para mí fue como un sueño, pero sí puedo relatar que iba en un auto de copiloto, iba una persona manejando, no sé quién era esa persona, nunca he identificado su rostro, lo único que recuerdo es que llevaba una especie de capucha, como de estas sudaderas con capucha, entonces no podía verle la cara, iba manejando rapidísimo, yo le decía, para, vamos a chocar, por favor, no vayas tan rápido, con una angustia horrible, con un miedo espantoso. Yo veía un muro y estaba segura que íbamos a chocar, le decía, por favor, o déjame bajarme, ¿no? Yo no. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, cruzamos este muro, o sea, chocamos. Ese miedo de repente se quita totalmente porque empiezo a sentir como una paz inmensa, como, pues no sé, como si estuviera flotando, como si estuviera en otro lado, ¿no? Empiezo a ver, como lo narran las películas tal cual, empiezo a ver un túnel de luz, o sea, una luz muy potente, muy poderosa, muy magnética, que te jala, de verdad es algo muy atrayente, y que, pues sí, dices, quiero ir hacia la luz porque sientes una paz y un amor absolutos. Pero en ese momento vinieron a mi mente como una película, así, miles de escenas de mi vida. Recuerdo que eran escenas agradables, la mayoría, ¿no? Escenas de mi infancia, divirtiéndome o estando en la playa o jugando con mis amigos o con mis papás, o sea, escenas bonitas. Hasta que de repente se detuvo en el rostro de un niño que es mi sobrino, ¿no? Que en ese momento era un niño pequeño, ahora tiene 20 y tantos años, pero un niño pequeño y es mi ahijado. Entonces, pues yo no, ahora tengo un chavo de 19 años, pero en ese momento mi hijo no había nacido. Entonces, para mí, Jordi, mi sobrino, pues era una figura muy importante en mi vida. Y de repente, en ese momento que veo a Jordi, como que decido regresar. Como que sí, esto sí puedo decir que uno decide ir hacia la luz, que me atraía muchísimo, o regresar. Y de repente ese rostro, como que dije, no, yo tengo que regresar porque está Jordi, y esa es como una motivación muy importante en mi vida, ¿no? Entonces decidí regresar. Pero en el momento que tomé esa decisión, sentí como si un brazo energético me jalara y me hiciera ¡fum! Así como que me regresó. Y cuando desperté estaba yo tirada en el piso, con gente alrededor que estaba como poniéndome alcohol y tratándome de revivir y gritándome, Lorena, ¿no? Pues, eso me pasó en una exposición de arte, habíamos ido a comer con unos amigos, había yo bebido mucho con estas pastillas que me crucé
etcétera, de este tratamiento. Bueno, hice una tontería. Y pues cuando estábamos ahí me empecé a sentir mal, como con taquicardia y sudor. Y entonces, bueno, me caí en plena calle, porque había salido yo a tomar el aire fresco y me caí y dicen que me di un trancazo, así que me caí como en seco, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles eso porque pues yo a partir de ese momento como que puedo constatar que sí existe la vida después de la vida y que además es una experiencia bella y gratificante. O sea, que las personas que hemos perdido a familiares, yo acabo de perder a mi mamá hace 15 días. Fue un proceso un poco difícil. A Inés se lo había comentado en algún momento que estaba yo pasando por esa situación. Y claro, por supuesto que el dolor de perder a una madre es inmenso, pero estoy tranquila porque como yo viví eso, de alguna manera sé que ella ya está, ¿no? Ahí o rumbo a ese camino. Digo, de todas maneras me entran dudas de cuánto tarda el alma en realmente transitar hacia la luz. No sé, ¿no? O sea, hay muchas incógnitas sobre la muerte, pero por lo menos yo ya la toqué, ya la sentí. Entonces, Qué bueno. suerte, Lorena, que ese día tomaste alcohol y pastillas para poder vivir esa maravillosa experiencia, porque... Pues fue como una especie de alucinación, pero no, pero luego lo vi con un médico, de hecho, un médico psicólogo también me dijo, no, bueno, lo que hiciste fue una tontería que pudiste de haber pasado al otro lado. Gracias, bueno, gracias por compartirlo. Belén nos dice, no pude verla entera, pero ya lo vi en una entrevista hace unos 2 meses y un placer. Gracias por poder asistir a estas conferencias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Belén, a ti también. Charo nos da las gracias, Olga y Celia también. Pues maravillosas experiencias. La verdad que uno se queda un poco como más tranquilo, ¿no, Alfredo? Sí, la verdad que sí. Y también a mí me llama mucho la atención cómo los que nos precedieron en esta vida han hablado de esto. Vos sabés que el señor Platón, en el libro La República, también describe por primera vez en la historia, y lo vuelca a su libro, la primera experiencia cercana a la muerte, como la que acaba de comentar, o de estilo que acaba de comentar Lorena, del famoso soldado ER. Con lo cual, definitivamente, creo que todos los que estamos acá estamos tratando de utilizar nuestra mente abstracta para entender un poco más esta realidad, porque esta es una de las realidades que vamos a vivir. Con lo cual creo que es sumamente positivo todo esto que hemos escuchado, los comentarios, y aprovecho para agradecerle a todos los conceptos. Yo también aprovecho para agradecerte muchísimo que una vez más nos hayas prestado tu conocimiento y tu experiencia, y a todos los que han compartido también, y bueno, y a todos ustedes que nos reunimos los lunes. Pues si no hay nada más, nos despedimos, yo me despido. La próxima reunión lunera será el 13 de septiembre y nada más. Gracias. Ivonne dice que puede necesitar decir al dar señas después de más de 25 años. Claro, es que a lo mejor el tiempo aquí nosotros son 25 años, pero allá no. Bueno, muchas gracias por compartir la experiencia y muchas gracias, Alfredo. Paramos de grabar aquí.